Así que hay preguntas, preguntas, muchas preguntas. Muy bien. Ok, cuando Robina se muera y, y su mente va a ir al bardo y reencarna, va- llega un punto que tú puedes recordar los nombres de vidas anteriores. Esa mente es real y ella pregunta qué quiere decir real. Eh, si Robina muere y se ha muerto muchas, muchas veces, esos cuerpos ya no existen, pero hay algo que existe, definitivamente la conciencia. La, la forma correcta de hablar de la mente, que Gloria es el nombre que le damos a este paquete, a este package llamado Gloria en este momento que tiene cuerpo y mente. Tu mente no es físico. Cuando pensamos algo no físico, pensamos que es un espíritu o una mente. Tienes esta mente y esta mente, forma más sencilla, es un río de momentos mentales. Si tienes memoria perfecta, con memoria perfecta pudieras ir atrás y capturar momento a momento hasta esta mañana. Pero la mayor parte de nosotros sabemos que lógicamente, aunque no nos acordemos, estaba trabajando esta mañana, no nos acordamos. Así que la conciencia o mente, que es lo mismo, tiene esta habilidad de conocer, es esta continuidad de momentos mentales que si lo pudieras llevarlo hacia atrás, pudieras mantener esta cadena ininterrumpida hasta el momento de concepción en el vientre de tu mami. Y ahora preguntas de dónde vino eso. Sabemos de dónde vino el huevo y el esperma. Y el Buda diría que podía la misma continuidad de tu mente a un nivel todavía más sutil al momento, al momento previo de esa continuidad de mente. Y entonces vuelves y puedes ir atrás, 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 atrás. Y de manera lógica, dice el Buda, pudieras seguir persiguiéndola hacia atrás y nunca vas a encontrar un primer momento. Y como no, y como es producto de causa y efecto, no hay tal cosa como un primer momento. Así que esta conciencia, el otro aspecto de esta conciencia que cada microsegundo está haciendo algo virtuoso, no virtuoso, ninguna de las dos. Aquellos no virtuosos tienen una característica que están basados en aferramiento al ego, ya sea jirafa, perro o humano, dice que son exactamente los mismos desde el punto de vista. Así que este aferramiento al ego propulsa el ver todo esto erróneamente y entonces es el motor que nos propulsa como loco para ir a otro renacimiento y a otro renacimiento y estamos creando nuestras propias experiencias momento a momento y esto continúa hasta que rompamos el ciclo. Y entonces aquí vienen los engaños. En otras palabras, ahora otra forma de hablar de nuestra mente es experiencias de momento a momento. Y aquí debemos aprender a reconocer esto. Sí es cierto, como dice el Buda, que todo el sufrimiento, toda experiencia de sufrimiento están basadas en neuresis anteriores en esa mente. Así, si es una ley natural, que aún las voces del ego son producidas por el sufrimiento, son producto del sufrimiento y están relacionadas a negatividad y a temor. Y los pensamientos positivos producirán felicidad. Y esto no es castigo, no es castigo o premio, no hay nadie que dirija estas cuerdas, ¿no? Esta es sencillamente una ley natural que todas las mentes experimentan. Si yo estoy experimentando lo que sea, estoy experiencia, felicidad y sufrimiento es causa de lo que he hecho, así que decir que yo estoy a cargo, no tengo que echarle la culpa a nadie. Puedo ir cambiando, inclusive
porque yo no quiero más sufrimiento, tengo que cambiar. Así que esta es la base de la práctica budista. Así que al cambiar mi mente, practicando la virtud y aprendiendo a ser mi propio terapista, ir cada vez más y más profundo, saliendo de las voces del ego, eliminando, cortando el temor y causando felicidad y bienaventuranza y yendo más allá del karma negativo, ahora puedo escoger exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces aquí surge compecación. Ahora ya tengo mi propia liberación, puedo entonces también pensar en la liberación de otros. Así que conciencia es esto que no tiene principio ni fin. Lo que hacemos cada segundo es lo que programa el futuro de nuestras experiencias. Así que es un poco chocante lo que él dice, pensar que estás tú a cargo. Así que ya no le podemos echar la culpa a papi y a mami. Es muy apoderante, porque estás tú a cargo y yo soy el responsable. Que quiere decir que tengo que estar consciente. Tengo que ser mi propio terapista, tengo que ir profundo en mi mente para entender lo que está sucediendo ahí dentro. Así que hay que tener cuidado. Tienes que tener cuidado que no hagas cosas buenas necesariamente porque quieres una... Si yo soy una buena persona y trato de ser compasiva de lo mejor que yo puedo, es apego a las cosas buenas, eh, eh, necesitamos tomarnos en el nivel donde estamos. Cuando escuchas el nivel de compasión que podemos activar en este momento, que va mucho más allá del ego, no podemos ir ahí en este momento, hay que ir por etapas. En el primer nivel de compasión es poder ver las ventajas para nosotros mismos. Ahora mismo hacemos cosas estúpidas que nos hacen daño, al menos hacemos cosas buenas que nos hagan beneficio a nosotros. Eventualmente vamos más sobre eso y entonces lo hacemos porque verdaderamente es lo correcto. Cuando yo escuché estas enseñanzas de lo que somos capaces de hacer, los niveles de compasión a los que somos capaces, me parecieran muy difíciles en cierto sentido. eh, Implica que uno es un santo, que es lo que es un bodhisattva, pero el Buda dice que todos podemos llegar ahí, podemos llegar a ser un bodhisattva. De primera intención pensaba que era muy difícil llegar ahí, pero escucha su santidad decir que si tú quieres ayudar a otros, practica compasión. Si te quieres ayudar a ti, practica compasión. Así que es inteligente hacer esto, pero eventualmente, según vas aumentando y vas sobre el ego, vas a ir entonces más allá de este enfoque. Así que es sensible que puedo ser buen a otros para hacerme beneficio a mí. Eso es un argumento completamente válido. Hay discusiones sobre de cómo erradicar el autoaprecio. Son las desventajas de ser autoapegado, de ser egoísta. Nadie los quiere, son miserables, así que sería muy lógico pensar que entonces yo quiero ser una buena persona. Así que el Dalai Lama muchas veces cuando habla en países y con gobiernos particulares, típicamente les recuerdas que ser amable con tus vecinos te ayuda a ti a largo plazo. Cuando le haces daño a tus vecinos, nadie te quiere. Pero nosotros estamos tan desconectados muchas veces de nuestro sentido de yo que no entendemos que estamos creando nuestro propio sufrimiento. Pensamos que es culpa de otros. Así que nos da mucho poder entender que siendo egoísta y autoapegado, nos ocasiona mucho dolor y sufrimiento. Nuestro problema es que cuando tenemos coraje, depresivos y celosos, pensamos que alguien nos está haciendo esto a nosotros y no que nosotros estamos en el rol central. Así que este es el punto del Buda en cuanto a karma. Vamos a volver. Nuestra visión de moral, fuimos, fuimos nacidos, criados como cristianos. Papá y mamá, el gobierno, la policía son los que están a cargo. Tenemos esta visión dual de moral. Y pensamos fuertemente, especialmente cuando viene con religión, tenemos que viene de arriba, que viene de afuera, por eso es que la resistimos.
Por eso es que no nos gusta que nos digan qué hacer. Pero la visión del Buda, y de verdad investiguemos esto. Yo le pregunté a un cura católico, por favor, dígame qué es un pecado, defíname pecado. Y él dijo, es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero por definición, una acción negativa, una acción que Dios dijo que no debías hacer. Así que un pecado es cuando haces lo que Él no te dijo que hacer. Cuando estás en la casa, yo soy una niña mala en mi casa porque mami dijo. Pero la visión budista del Buda dice que el moral es una ley natural, que una acción negativa tiene que ver con que a la gente no le gusta lastimarse o lastimar. Así que a nadie le gusta que le den puños, a nadie le gusta que lo lastimen. Así que definimos una acción negativa como una acción que produce daño. Cuando yo hago una acción negativa, lo que hace que sea negativo para mí es porque ocasiona karma negativo para mí. Es el hecho de que yo tengo en mi corazón el deseo de hacer daño. La razón por la cual creo karma negativo cuando mato algo es porque yo quiero lastimarlo. Así que ese querer lastimar llamado coraje es es lo que contamina mi mente. Eso es lo que produce para mí sufrimiento futuro y programa mi mente futura con negatividad. Bueno, no es que sea malo porque alguien lo dijo, eso es muy vago. Está mal porque me hace daño y daña a otros. Y yo creo negatividad y creo karma negativo para mí gracias a mi motivación y mi deseo de lastimar. Así que cuando podemos entender que lo que yo pienso y lo que yo hago y yo digo, eso es lo que produce mi sentido de felicidad o de sufrimiento. Pero tenemos este sentido de separación, de que somos producto de algo afuera. Y así criamos a nuestros niños. Así, aún el primer nivel de práctica, donde practicamos el primer nivel de moral, es difícil. Y cuando entendemos esto, tenemos entonces gran respeto por nosotros mismos. Cuando lo hacemos de una manera manipulativa, entonces estamos mal. Pero cuando reconocemos que cada vez que tienes coraje o celos, olvídate de lo que estás haciendo a otros, lo que te estás haciendo a ti mismo. Así que recuerdo en otro lugar donde estábamos teniendo una discusión. Estábamos hablando sobre matar cucarachas, ratones, cualquier criatura que pensamos que está bien matar. Seguimos buscando excusas para poder justificar el matar estas criaturas. Pero doctor, que es como habría alguna forma que yo pudiera fumar sin que me diera cáncer. Si tienes esta alergia a maní, pregúntale a alguien que te dé permiso para ir maní. Por supuesto, es una ley natural que si comes maní vas a vomitar, así que tienes que evitarlos. Así que no es un castigo, sencillamente es que tienes que evitarlo. Tenemos una visión de moral que es como si fuera castigo. Queremos que alguien nos dé permiso para hacer las cosas. Así que eso es infantil. Así que esta idea de responsabilidad quiere decir que yo soy responsable. Yo tengo que ser responsable y saber que cualquier cosa que yo haga va a crear una semilla en mi mente que producirá y afectará mis experiencias del futuro. Así que si quiero vivir de acuerdo a esta visión budista, tengo que desarrollar mis propias hipótesis. Así que tengo que usar esto como mi hipótesis. Y ahora, si yo veo en mi mente cuando mato, tengo que mirar qué es lo que hay en mi mente. Hay autoaprecio, hay coraje, hay celos. Ya es suficiente para mí para no querer matar. Sin pensar tan siquiera en que a nivel más abstracto, que cada pensamiento siembra una semilla que va a impactar mi futuro de una manera que es igual a la acción.
Pero si yo uso esto como mi principio, como no quiero más sufrimiento, yo, desde mi punto de vista, no lo voy a hacer porque no quiero crearme sufrimiento para mí. De primera intención, eso es totalmente válido. Y cuando tienes gran respeto para ti, tienes responsabilidad contigo mismo y tomas control, entonces tienes compasión hacia ti mismo. Entonces tú puedes transferirla hacia otros. Así que es excelente. Hemos estado haciendo cosas estúpidas que nos lastiman. Vamos entonces a hacer buenas cosas para cambiar. Somos los recipientes de estos. Como dice la Masopa, si decidimos no matar, el beneficiario eres tú. Pero las ratones y las cucarachas van a hacer una fiesta porque los vas a dejar en paz. Recuerdo viviendo en Montana, en la época de cacería, hay un pedazo de tierra donde los dueños no permitían la cacería, así que los ciervos llegaban hasta ahí y sabían que ahí no los iban a matar, así que se apuraban en llegar allí hasta que terminaba la época de cacería y entonces salían y se iban a su bosque natural. Así que es sorprendente eh, pensar que a través del karma es la forma de llegar a entender el vacío. Si verdaderamente te das cuenta las consecuencias de este ego, de esta víctima, de este pobrecito yo, siempre echándole la culpa a otros, esa parte la reconocemos, pero si pensamos entonces karma, eso nos hace crecer, nos hace fuertes, nos hace bravos, nos hace valientes. Y por eso entonces podemos ver que no hay un yo de su propio lado. Es un yo producto de causas y condiciones. El otro, el segundo, es un poquito más sutil. La mente la conocemos o la podemos conocer a ese segundo nivel de surgimiento dependiente, que no hay un yo que no dependa de sus partes, que no hay un yo que sea separado de sus partes. El aprendizaje más importante allí es desarrollar esta conciencia sobre nuestros propios pensamientos. Esta idea, como dije anteriormente, si cada pensamiento que tenemos debería ser un pensamiento que va de acuerdo a la realidad. Si estás aprendiendo matemáticas, sabes que cada pensamiento relacionado con matemática tiene que ser afín a matemática. No puede ser un pensamiento al azar, pero estamos tan acostumbrados a tener pensamientos al azar que pensamos que es normal tener pensamientos al azar. Eso es una enfermedad y no necesitamos tener el mismo nivel de precisión y claridad cuando alguien toca piano, cuando alguien guía, cuando habla matemáticas. Pero cuando viene a cosas emocionales, pensamos que es mi mente, puedo pensar lo que me dé la gana. Como si yo pudiera pensar que 1 y 1 es 19, pero estarías en muchos problemas si quieres comunicarte con alguien y dejarle saber que 1 más 1 es 19. Así que, ¿por qué no tener pensamientos que estén afines con la realidad? No hay que pensar en sentimientos y emociones, sencillamente si vamos a pensar en una forma poderosa. Así que si queremos distinguir pensamientos de ficción, tenemos que escuchar nuestros pensamientos, lo cual no es fácil y necesitamos algún foco, necesitamos tener alerta mental para poder estudiar todo, para poder escuchar todos los pensamientos locos, para que podamos llegar al nivel, para que evitar que lleguen al nivel de emoción. Cuando no hay Cuando no hay conciencia de nuestra mente, no tenía conocimiento de introspección. Yo aún así era religiosa, sí, pero no sabía cómo transferir eso a conocer mi mente. Así que no sabía que tenía coraje hasta que las palabras eran vomitadas de mi boca. Algunos de ustedes no se enojan, pero a lo mejor se deprimen y no lo saben hasta que no pueden salir de la cama. En nuestra cultura, eh,
pensamos que nada más que vamos al terapista cuando tenemos el breakdown, pero eso es un poquito muy tarde, perdóname, es muy tarde, es como guiar en la autopista a 120 millas por hora. Los que son kilómetros, miles, millas por hora, mile. Ok. Ellos hablan de Ks para kilómetros. So ella iba a 120 kilómetros por hora y entonces están a punto de chocar y entonces detienes el carro y no puedes guiar. Así estamos ahora mismo. Vivimos nuestra vida sin tener idea de cómo funciona nuestra mente, generosidad, felicidad, de quién es la culpa mía, del otro. Estamos totalmente perdidos y nos preguntamos por qué tenemos problemas. No podemos guiar. Tenemos que volver a lo básico y conocer nuestra mente y a tomar el control de que lo que sale por nuestra boca. Y entonces eso exige escuchar nuestros pensamientos, ser nuestros propios terapistas. Pero toma muchísimo trabajo y ahí es donde viene el vacío. Más y más podemos escuchar nuestros pensamientos. Una de las grandes distinciones entre un pensamiento virtuoso y uno no virtuoso, uno neurótico, depresivo, de poca autoestima, de víctima, etcétera. Para distinguir entre estos y un pensamiento genuinamente virtuoso de ser noble, bondadoso, etcétera, pero están tan mezclados estos pensamientos en nuestra mente, es como una gran sopa de emociones. Así que el hecho es, todos tenemos engaños, igual que los animales, igual que los psicópatas y los terroristas. Pero nuestra gracia salvadora es que tenemos más pensamientos virtuosos que psicópatas, ¿no? Podemos accesar esa información que es parte de nuestro continuo mental y que nos permite distinguir entre lo negativo y lo positivo, porque lo hemos practicado anteriormente. Así que qué afortunados somos, porque tenemos acceso a nuestros hábitos virtuosos, que son parte de nuestra mente. Así que tratamos de crecer y cultivar esos. Pero nuestro trabajo es poder distinguir entre aquello que parece ser una gran pelota de yo soy esto, yo soy lo otro, sin distinguir exactamente entre los distintos pensamientos. Así que tenemos que escuchar las piezas, las partes un poco más precisas. Hay que ponerle un microscopio a nuestros pensamientos para poder distinguir esta sopa de emociones y sentimientos. Ah, mira, aquí hay uno de apego. Este es noble, pero está apegado. Y tenemos que tener un entendimiento claro y preciso de esta cantidad infinita de pensamientos y ponerle etiquetas precisas, y esta es la receta para poder sanar y sencillamente toma tiempo. Uno de nuestros problemas al hacer este trabajo es que siempre estamos mirando afuera, a él, a ella o a aquellos. Nunca paramos de hacerlo, de evaluar lo que ellos están haciendo, pero si redirigimos esa bombilla hacia nosotros, un trabajo inmenso. No es un trabajo natural, no es un trabajo que surge natural. Pero hay que practicar esto y a lo que estoy tratando de llegar con relación al yo, lo que cuando queremos verdaderamente entender vacuidad, en el milisegundo en que el yo no consigue lo que quiere, digamos, alguien guiando y frente a ti, y nos vamos inmediatamente a describir lo que la persona te hizo en la autopista y perdiste la oportunidad porque en ese segundo pudiste haber mirado al yo y darte cuenta de lo que ese yo está exigiendo. Y entonces vas a estar, cuando algo negativo te sucede, vas a estar tan conforme porque te vas a dar cuenta que ahí tienes una gran oportunidad para darte cuenta cómo está surgiendo una historia del ego. Y entonces en esos momentos es cuando tú sientes el ego de manera muy fuerte.
Si vas guiando y todo está saliendo bien, no hay realmente un sentido de yo, pero en el sentido que el yo se perturba, entonces surge el coraje, surge la incomodidad, el agite, la frustración, aún una sensación leve de un yo. Esa es la oportunidad para tomarlo en cuenta y no buscar afuera, sino escuchar, verdaderamente escuchar lo que está diciendo, capturar la historia. Toma tiempo, pero es muy poderoso. Pero entonces puedes empezar a discriminar entre aquellos pensamientos que son ridículos y no tienen base, que exageran, que distorsionan la realidad, y aquellos que son razonables. Es una práctica increíble. Así que es una forma de distinguir entre lo virtuoso y lo no virtuoso. Entonces puedes empezar a decir que los negativos, el pensamiento es cierto. Tenemos un pensamiento fuerte, pero es un síntoma de esta exageración. Así que cuando empezamos a entender que todos estos pensamientos negativos, por definición, son exageraciones, esa es su naturaleza, exagerar. Alguna gente son muy emotivas, depresivos, iracundos. Son emociones muy volátiles y los puede escuchar, particularmente si no ven las cosas del mismo punto de vista. Sus engaños exageran. Así que te das cuenta cuando esa persona se enoja rápidamente. Y como sobreexageran la emoción, es muy obvio. Es como si una bomba hubiera sido lanzada sobre ellos. Todos los engaños, no solamente de manera física, pero la historia que informa la emoción física es una exageración, una descripción exagerada de un evento. Poder ver esto es poder ver entonces las características de todos los engaños. Entonces podemos empezar a ver las más sutiles, las más primordiales, que conocemos como apego al yo, o entiéndase, ignorancia, que sobreexagera todo. Así que la forma en que funciona esta ignorancia es un término interesante, ignorancia, pero tiene una definición muy importante y de la manera que funciona es así. Si yo miro este vaso, inmediatamente surge apego. Y entonces sobreexagera y deseo inmediatamente de que lo quiero para mí. Entonces Verónica lo mira y dice, es un vaso horrible. A ella le gustan de otro color y ese es rojo. Entonces su mente está exagerando la fealdad de este vaso. Así que nosotros hacemos esto todas las veces. Mi mamá decía, la belleza está en los ojos. Es como dice el Buda, nosotros creamos todo, pero no creemos que nosotros lo hemos creado. Yo pienso que el vaso es lindo, hermoso de su propio lado. Así que la ignorancia está haciendo eso, pero encima de eso le estoy sobreexagerando. Y como está basado en la ignorancia, entonces nos hace pensar que el vaso es inherentemente hermoso, separado de mí, de su propio lado, hermoso de manera inherente, de manera intrínseca, de manera autoexistente. Todos estos son términos para el error que la ignorancia comete, pero informa a todos los demás engaños. Ignorancia no funciona por sí sola, ignorancia informa a todos los demás engaños. Así que viendo como el bizcocho de chocolate está allí, está tan delicioso, especialmente si la comida es uno de tus apegos. Así que la comida para mí es uno de mis apegos. Lo que quiere decir que apego te hace pensar cuando no está allí. Nos pasamos la vida, tratamos de pensar en cosas que no tenemos, que deberíamos tener o pensamos que deberíamos tener, pero que es así.
la- el apego hace que luzca hermosa, pero mi apego, mi mente lo hace ver luz, hermoso o delicioso. Creemos que es delicioso por su propio lado. Si mezclamos harina, leche y azúcar, creamos que surge automáticamente deliciosidad. Eso es ignorancia. Como que existe delicioso inherentemente. Y entonces viene este bizcocho. Aquí estoy yo y surge este bizcocho, luciendo delicioso y pidiéndome que me lo coma. ¿Y qué tiene que ver conmigo? No es mi culpa. Así funciona el apego. Hablamos de esto ya. Así que, así es que se ve autoexistente, deliciosamente autoexistente y no tiene nada que ver conmigo. Al igual con los feos. Esa persona horriblemente fea no tiene nada que ver conmigo. Así vemos y sentimos el mundo. Y sentimos así desde, desde la perspectiva del apego al yo. Pero igualmente le echamos la culpa o le damos la responsabilidad al que nos hace daño, al igual que el que nos crea felicidad. Es un yo separado, tú separado de mí y tú me lo estás haciendo a mí. Así se siente. Y esa es la función del apego al yo. Todo está allá, yo estoy sobre esta simple víctima. Ese es el producto, ese es el resultado de este apego al yo. El apego hace que luzca delicioso. El apego al yo alimenta la noción de que existe de su propio lado, de que no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi mente. Eso es todo lo que quiere decir, que no tiene nada que ver con mi mente. Otra, otro muy sabroso de analizar, para poder analizar repetidamente. Una otra forma interesante, cuando pensamos cómo establecemos la existencia aún convencional de las cosas. Como dije, ¿qué es esto? Pregunté. Se llama un vaso. ¿Y qué es un vaso? Es algo que tiene una estructura redonda y sostiene agua. Podemos estar de acuerdo que esa es la definición de este producto. Y de hecho no sabíamos eso anteriormente. ¿De dónde vino esa definición? ¿De dónde vino este vaso? No vino del cielo. No es autoexistente. Fue una creación de vidas humanas. Así que le hemos llamado vaso porque funciona como vaso y nos ponemos de acuerdo que es así. Eso es realidad convencional. Eso es la existencia convencional. Y el Buda dice que no hay nada que no exista así. Yo digo que yo voy a la prisión y inmediatamente y ustedes piensan, ay no, qué terrible. ¿Y por qué? Y solamente es un sonido, yo voy a la prisión, son palabras sin sentido. Es un sonido que sale de la boca, pero miren a todo el sentido y sentimiento que le ponemos a esas palabras. Yo voy a, a la cárcel. Inmediatamente nos ponemos de acuerdo, convencionalmente hablando, estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en yo voy hacia la cárcel. Y aceptamos cada una de estas palabras, las aceptamos, estamos todos de acuerdo, y ese es un acuerdo convencional. Pero entonces, si estás buscando comprar una propiedad y ves una casa que están vendiendo en la prisión, no creo que van para allí, ¿no? ¿Por qué? No, porque no, en la prisión no, porque prisión, si nunca hubieses oído la palabra prisión, eh,
y entendieras que es un lugar a donde mandan gente y no pueden salir, nadie sabe eso para, a- convencionalmente. Si no sabes la definición, se vería como una casa fea. Si no tienes conocimiento, entrarías a la prisión. En Australia, por ejemplo, y nosotros, seguro porque te portaste mal, fueron a la policía y ahora te llaman prisional y entonces te meten. Mira muchos términos aquí. Saca, desempaca cada uno de esos. Policía, crimen, todos son surgimiento dependientes. Son palabras que pertenecen a algunas cosas que convencionalmente son ciertas, pero si lo analizas no encontrarás nada allí. Por eso decimos que todo es como una ilusión. Aparece, es la apariencia de una prisión. Convencionalmente, esa es la definición, un lugar feo donde manda gente que no pueden salir. Pero el punto que hace el Buda, si de su propio lado fuera una prisión, si desde sus huesos, desde su esencia, inherentemente, si fuera eso, sin depender del pensamiento que lo llamó eso, entonces nunca podría ser feliz. Y nuestro amigo Mitch, a quien le hablamos la semana pasada, él era feliz, era el peor lugar en la tierra donde está, camino a la muerte, y sin embargo es un hombre feliz. Y se siente afortunado, le lavan la ropa, le cocinan, no paga renta, tiene todo el día haciendo su trabajo, practica, medita, ayuda a gente y es un tipo feliz. Si la prisión fuera inherentemente en sus huesos, de hecho, de su propio lado, definitivamente de manera permanente e inherente fea, no sería posible para alguien verlo de otra forma o manera. Nunca lo podrías llamar otra cosa que no fuera prisión. Y él puede, Mitch puede, lo que implica surgimiento dependiente. Buda dice que no hay nada que exista más, más allá de o fuera de el nombre, la etiqueta, el pensamiento, la descripción, la idea, el concepto. Todo lo que existe, existe dentro de eso. Bajo el hecho de que lo llamamos así y funciona de acuerdo a nuestro entendimiento. Es un nombre que se le otorga a una base válida. Así que eso que ella señaló es la base válida para aquello que llamamos vaso. No hay otra forma de establecer una verdad convencional, que es un vaso, es redondo, de cristal y aguanta, sostiene agua. Entonces hay que probarlo. Echamos agua y todavía hay algo más. Si hay otras formas cognitivas que contradicen eso. Si no las hay, estamos de acuerdo, todos de acuerdo, es un vaso. Eso, dice el Buda, es como todo en el universo existe. Reinos infernales, la nariz, el toilet, lo que quiera que sea definido como existente, lo etiquetamos, buscamos una definición, nos ponemos de acuerdo y así es como todo existe. Pero no somos felices con eso. Queremos que sea más. Nos da pánico que sea de esa manera. Así que le imponemos características
que no posee y el Buda dice que no pudiera tener. Y entonces por eso es que sufrimos, porque entonces creemos que hay cualidades en las cosas que no pudieran posiblemente estar allí, pero que creemos están allí. Y ahí es donde viene el conflicto. Y por eso creamos karma negativo, por eso sufrimos. Porque hay una desconexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Esto es lo que es samsara. De ahí viene el karma negativo, de esta desconexión. Así que hay que mirar nuestras mentes, hay que escuchar nuestros pensamientos y poder distinguir si es un pensamiento válido o no. Y los que no son válidos, eventualmente, dice el Buda, no tienen lugar en nuestra mente, son artificiales a nuestra mente. No son parte de la esencia de nuestro ser. Este es el punto del Buda. Esto informó su práctica desde el día primero, que todas las mentes tienen la capacidad para estar en línea y afines con la realidad, que todas las mentes tienen la capacidad de remover de esa mente aquellos pensamientos que no son válidos, aquellos pensamientos que no están afín con la realidad, no están en la esencia de nuestro ser. Y esos pensamientos son la causa de nuestro sufrimiento y eso es nirvana. Y por eso es que tenemos que ver nuestra mente, por eso es que tenemos que entender el modelo budista de la mente. No hay opción. Este es el trabajo que tenemos que hacer, ese es el nivel de claridad y precisión que necesitamos. Y por supuesto, sin eso, sin concentración, no hay forma de llegar ahí. Así que para poder hacer ese tipo de trabajo, definitivamente necesitamos concentración. Concentración unipuntual. Porque particularmente estos pensamientos neuróticos, aquellos que no tienen una base de realidad, las neurosis, son parte tan integral de nuestra mente, tan primordiales, que verdaderamente toma tiempo para poder deshacerse de ellos hasta que finalmente podamos liberar la mente de estos. Y en el momento que podamos entender esto y podamos entender la lógica de una mente iluminada, podremos erradicar nuestras neurosis. Es un aspecto lógico, dice el Buda. Así que por eso hay que entender la forma en que la mente funciona, este modelo budista de la mente, esta función particular el componente emocional lo conocemos, el estrés, el miedo, pero la parte engañosa, porque es el problema, porque creemos la historia, pero cuando los ojos de Daniel están enfermos al punto que nunca ve rojo y los ve como azul, es muy difícil para él pensar que lo que ve no es cierto. Pero si él viera rojo por 5 minutos todos los días, al menos pudiera establecer la diferencia. Pero como está adicto al ver el azul, y esa es la parte que nos mantiene a nosotros encerrados en nuestras visiones erróneas. Así que tenemos que entender este punto de manera muy específica, que los engaños tienen esta capacidad de mentir. Son en su naturaleza mentiras. Así que, otro ejemplo, que el Buda dice que todos los engaños son artificiales. Todas las neurosis, todos los conceptos son artificiales a nuestra mente, no son íntegras, no son parte integral de nuestra mente, no son necesarias, son innecesarias, no pertenecen, no son la esencia de nuestro ser. Por lo tanto, la lógica es que las podemos erradicar. Cuando entendamos ese concepto, esa idea, eso es muy sabroso. Entonces podemos entender cómo hay pensamientos en nuestra mente que sí son válidos y están afín con la realidad, y hay otros que no son válidos. En otras palabras, no están afines con la realidad. Si yo digo que hay 2 vasos en la mesa, desde el punto de vista convencional, sabemos que no es cierto.
Eso es un pensamiento inválido, eso es un engaño en mi mente. Tengo un pensamiento que dice que hay 2 vasos en mi mesa, sabemos que no es cierto. Entonces, esta es la prueba de cómo nos podemos iluminar, que quiere decir una mente libre de engaños. Así que tú me señalas el error, me recuerdas mis matemáticas, me recuerdas y me dices, ¿recuerdas, Robina, que 1 y 1 es igual a 2? Oh, sí, verdad es. Ok. Entonces es cierto. Es solamente, tienes razón, nada más hay un vaso en mi mesa. Así que eso es una posibilidad, ¿cierto? Sabemos que es posible ver la verdad. Ujú. Entonces antes yo tenía un pensamiento que había 2 vasos sobre la mesa. Yo tenía ese pensamiento en mi mente. Alguien vino, me dio una lógica, yo estuve de acuerdo con tu lógico y llegué a la conclusión que nada más había un error. Ahora, ¿qué pasó con el pensamiento de que había 2 vasos en la mente, en la mesa? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese pensamiento? ¿Desapareció? Ujú. ¿Y qué hizo que se fuera de mi mente? ¿Qué hizo que se fuera de mi mente? The truth, wisdom, sabiduría. Así que si yo estuviera, ¿de verdad estás segura? No, 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 yo creo que eso sería duda. Y los 2 pensamientos estarían allí juntos. Y con duda muchas veces podemos volvernos locos. Quizás sí, quizás no. Ujú. Están familiarizados con esto, ¿no? Así que por eso nos volvemos locos cuando tenemos la duda nos vuelve locos. Así que seguro tenemos que llegar a una decisión. Hay que usar lógica. Y la lógica usa números. Así que vamos a través y yo oigo, veo y estoy ahora convencido totalmente de la verdad. Y ver la verdad es lo que causa que la mentira se vaya. Eso es la manera de alcanzar la iluminación. Exactamente así. Ujú. Porque una mente, no hay que ponerlo allá arriba en el cielo como algo místico. No, 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 para nada. Eso es lo que hace la religión. Eso es basura. El punto, el Buda lo que hizo, señores, todos podemos ser Budas. ¿Y qué es un Buda? Tu mente va a permear el universo, va a poder conocer todo lo que existe, el futuro y el pasado. Te darás cuenta que todo es karma, vas a tener compasión hacia todo el mundo y el bono es que vas a hacer, poder manifestar tu mente en millones y millones de fenómenos para el beneficio de otros. Y entonces eso es lo que logras cuando te liberas de tus mentiras. Y ustedes no me hablan. Normalmente son así de educados. Yo creo que ustedes son todos muy buenos católicos. Tengo allá en Melbourne, en este centro, había, ese centro era una iglesia y y donde, y mi hermana que no es budista, le dio miedo entrar a este lugar y caminar sobre el área del altar, porque allí era el altar. A lo que estoy tratando de llegar es que es sorprendente para nosotros poder escuchar estas emociones y este coraje y esta vergüenza y este apego y esta adicción, estas cosas que vemos
es como que una sorpresa pensar que son engaños, que son mentiras, y eso es lo que tienes que ver. Ese es el enfoque de la psicología budista. Y aún nosotros como budistas no vemos esto. Mucha gente piensa que la psicología budista es presencia mental. Nada erróneo con la presencia mental, pero aún los pillos necesitan presencia mental, ¿no? La psicología budista es increíble, pero es casi escondida para muchos de nosotros. Así que hay que empezar a mirar hacia adentro. Hay que tomar notas, hay que familiarizarse con palabras. Recuerdo cuando aprendí estas palabras, al principio era aburrido. Apego, una exageración. Y esto, ay, toma tiempo en lo que tomamos estos conceptos y los aprendemos la definición y la internalizamos. Y como decía la Mayesha, yo puedo hablar de apego por todo un año y ni tan siquiera comenzaremos a entenderlo hasta que vayamos a internalizarlo. Aun cuando hablamos o pensamos de apego, pensamos que se refiere a algo como, a mí me gusta el chocolate, pero tiene tantas facetas. Así que el primer nivel de apego es como ese primer nivel de energía. Estamos de, de vidas anteriores, nacemos con esa predisposición y esa tendencia y ese primer nivel de apego, ni tan siquiera le llamamos apego, pero es producto de apego anteriores que somos, que nacemos con este sentimiento de insatisfacción, este sentimiento doloroso de insatisfacción. Y le llamamos baja autoestima, este sentido profundo de insatisfacción. Entonces el segundo nivel o el próximo nivel es si estoy disatisfecho, yo necesito entonces buscar algo para llenar este vacío. Entonces vas a necesitar 75 variedades distintas de eso que sea que identificaste como necesario. Sí, vamos a hablar de un anoréxico. Entonces vas a ver un adicto, y después vas a ver un pedófilo, y después vas a ver un pillo, y, y- y todos están sufriendo exactamente de lo mismo, de la misma enfermedad llamada apego. Pero cada cual tiene su propio set de características impuestas sobre sí mismo. Otras personas, por ejemplo, la creatividad, por ejemplo, es una función de apego, algo que adorna, es una función, algo que tienes una persona que tiene mucho apego a un nivel muy burdo, apego al sexo, a la comida, a los objetos sensoriales. Quizás con este a unos le mienten, pero eso es un tipo particular de persona, pero a lo mejor tienes otra persona con quizás más apego, pero son honestos, son sinceros, son morales. Hay tantas partes para una sola persona puede tener apego en cantidades masivas, pero tienen moral. Y entonces puedes ver una persona muy poderosa allí y cada persona está hecha de tantos y tantos ladrillos. Algunos tienen más mentiras, otros tienen más moral, otros tienen todas estas diferentes cualidades. Y miras a todas estas diferentes tipos de personas y cada uno tiene distintos problemas, pero todos están ocasionados por apego. Se manifiestan de una forma distinta. Alguna gente con objetos sensoriales, alguna gente están apegados a torturar, a pescar peces, a comer ciertos tipos de alimentos, a tener un cuerpo delgado. Algunos están apegados al dinero, al alcohol,
a otros a obtener lo que quieren. Yo soy una de ellas. A mí no me importa el dinero, los novios, y me veo como renunciante, pero olvídense, yo pienso que las cosas deben suceder y que sucedan a mi forma. Así que tenemos estos distintos empaques. Así. Y este modelo psicológico te va a, te va a llevar a una iluminación, pero no solamente eso, te va a permitir trabajar en tu anorexia y en tus formas de apegos. Nos estamos comunicando. Muy bien. Pienso que estaba hablando todo el día, son nada más que las 5. Me imagino que esa es mi culpa. José tiene una pregunta. Hay un término que ella usa. Dependent arising. El surgimiento dependiente. Que le explique, por favor. La forma en que las cosas existen en su forma ulterior, en su forma en última instancia, entiéndase que no hay un vaso de su propio lado. Este vaso carece de existir inherentemente. No hay nada del lado del vaso y la palabra, el término corto para eso es vacuidad. Entonces tienes un vaso que sí existe de manera convencional. Y el Buda dice, vaso, que lo definimos como algo que tiene una base chata, es redondo, aguanta agua y sí existe, pero en dependencia o dependiendo de distintas cualidades. Y eso es lo que quiere decir surgimiento dependiente. O sea que este vaso surge, existe, dependiendo de, primero que todo, causas y condiciones. Así que primero yo escuché surgimiento dependiente. El objeto llamado Robina, por eso es que me acuerdo, se pudiera decir que todo en el universo, hasta el primer momento de Robina, es una causa y una condición para la existencia de Robina. Una vez empezamos a mirar a las causas y condiciones de este fenómeno, una de las primeras causas para mí fue papá y mamá. Así no habría una mamá si ya no tuviera una mamá y pudiéramos ir ahí hasta mamás sin principio. Entonces están los padres y entonces están todas las otras condiciones que tenían que estar en lugar para que la persona llamada Robina pudiera existir. Así que miramos este vaso, nunca vamos a, una vez que encontremos una causa, veremos la causa de esa causa y la causa de esa causa. Así que, así como es la manera sencilla de decir de que es un surgimiento dependiente o es un fenómeno interdependiente o existe dependiendo de algo. Y este es el otro lado del vacío, pensando de que todo existe en dependencia con algo, es la prueba de que por lo tanto no hay vaso de su propio lado. Porque el ego instintivamente que hay un vaso que sí existe de su propio lado y no tiene nada que ver con nada más.
no pensamos que pensamos así, pero así es que pensamos. Así que pensando como existe un vaso en dependencia con causas y condiciones, es el primer argumento lógico para probar que por lo tanto no hay un vaso que exista de su propio lado. Okay. Todavía más sutil, hay un segundo nivel que no hay José, no existe un José entre las partes. Que pensamos, José tiene, y muchas veces pensamos en los pensamientos, en la mente de José, José pudiera decir, yo tengo una nariz, un ojo y una mano. Y es un pensamiento válido, porque tienes, pero si analizamos, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Podemos decir, en la mente de José, yo tengo una nariz, un ojo y un pie, pero naturalmente, porque tienes ese pensamiento, yo tengo nariz, pie y mano, piensas que uno de esos objetos van a llevarte o señalarte la existencia de José. Pero convencionalmente hablando, no puedes señalar la nariz, el ojo, la mano, pero nos imaginamos que hay una entidad aparte o separada de eso, que es el poseedor de esa nariz y esa mano. Así que pensamos que hay un amo de esos pensamientos que está corriendo el show. Verdaderamente pensamos que hay un Joseíto allá adentro. Y cuando alguien te da un puño en la nariz, cuando te, cuando te caes, cuando te caes, nunca dices mi cuerpo se cayó, dices yo me caí. Así que sobreexageramos el yo. Así que hay un José que está hecho de distintas partes. Hay un José que está producto de causas y condiciones y que a nivel más sutil todavía depende de la etiqueta José. Pero si lo buscas no vas a encontrar un individuo que sea claramente definible, existente de su propio lado, que no dependa de pensamientos, que no dependa de causas y condiciones, que no dependa de una etiqueta. Estas son las tres formas clásicas de pensar o discutir o analizar el surgimiento dependiente. De que no hay un vaso, de que no hay rodilla o vaso o reloj, o iluminación inclusive, o prisión, que no exista como surgimiento dependiente. Así que pensando cómo existen las cosas, puedes pensar en causas y condiciones, puedes hablar de partes o la etiqueta es la forma de pensar de que las cosas existen como surgimiento dependiente. Si las cosas surgen en dependencia de muchos factores, así que el surgimiento dependientes es la verdad convencional y la vacuidad es la conclusión a la que llegas cuando piensas sobre estas cosas. En los monasterios se estudia esto por 30 días, por 30 años, y luego meditan por 30 más. Así que tranquilos, sigan escuchando y sigan apretando su cerebro. Let's go. Ok, vamos a hacer una meditación y nos vamos.
Hay algunas personas que están escuchando eh, online. Hola Toledo. Y la pregunta de Toledo es, ¿cuál es la diferencia? En Tata, la diferencia. No hay relación alguna entre Atman y naturaleza del Buda. No, no hay nada, no hay ninguna relación, ni tan siquiera remotamente. Toledo. La posición hinduista de un Atman, de un alma, de un yo, es que existe un yo que puede ser encontrado, que no es los agregados. La enseñanza cristiana es que tienes cuerpo, mente y, y un alma, pero hay un componente que te hace lo que eres, que es permanente y te lo dio a ti Dios. Y entonces el argumento del Buda es que no puedes encontrar ese yo. Entonces la naturaleza de Buda, si quiere decir Tathagatakarpa, quiere decir naturaleza de Buda, y lo que quieren decir con la naturaleza ulterior, la naturaleza de Buda es la vacuidad del yo, o sea que el yo existe precisamente porque es, porque está vacío de existencia inherente. Y desde el punto de vista convencional, la capacidad que tienes para llegar al budado. Así que no hay relación. Así que la naturaleza del Buda no es algo secreto escondido dentro de ti. Pero no es algo así. La vacuidad de tu mente es naturaleza de Buda ulterior, que porque si existiera y esa vacuidad de la mente es surgimiento dependiente. Así que el camino medio final es cuando realizas estas dos verdades en tu mente. Cuando hablamos, muchas veces hay un extremo vacío, pensamos en nihilismo. Surgimiento convencional, muchas veces pensamos sólido y concreto. Así que ninguna es. El camino medio es que hay una tasa que sí existe sobre causas y condiciones y eso prueba, por lo tanto, que no hay una tasa que exista de su propio lado porque inherente quiere decir no dependiente. Y el Atma es el que el Buda dice exactamente que no existe, porque es inherente. El Buda dice que no hay nada que exista inherentemente. María. Ajá. Hola María Isabel. Pregunta si cuando recitas mantras estás apegado al sonido que te permite desarrollar la cualidad. ¿Qué quiere decir que está apegado al sonido? Está escuchando, pero
Por lo tanto, la mente también es vacía. No existe nada que exista de su propio lado. Es totalmente imposible. Y todas las escuelas budistas, hasta los madhyamakas prasángicas, tienes aquellos que argumentan, pero la tercera escuela, los madhyamakas, son los que argumentan a favor del surgimiento dependiendo. Todas las demás alegan que hay algo a lo que podemos sí señalar. Así que finalmente los madhyamakas prasángicas son los que llegan a la conclusión de que no hay nada que exista más allá fuera de nuestros pensamientos. Porque cualquier cosa que sea inherente quiere decir que no depende. Y, y todo lo que podemos pensar en nuestra vida, todo depende. Así que es totalmente imposible. Si está insinuando que el decir, si es apego, no hay cualidades. Si, es, si, el, si, si recitar el mantra te va a llegar a la cualidad, por supuesto que sí, pero si hay apego, no hay cualidad que desarrollar. Porque dice el Buda que no hay ignorancia, o el Buda dice que no hay ignorancia ni final de la ignorancia. Mirando que quizás la traducción al español no es lo misma que la de ella al inglés. Todo lo que dice que no existe inherentemente. Pero para asegurarnos que lo entendimos, hay, pero no hay una extinción inherente de la ignorancia. Y para esto no hay ignorancia inherente, hay extinción de la ignorancia, pero no de su propio lado. Así que lo que no hay es ignorancia que exista de su propio lado. Así que estamos double checking, haciendo un doble cotejo para asegurarnos, porque aún la ignorancia es vacía. Hay un ojo, nariz y todo, convencionalmente, pero no hay yo inherente, no hay nariz inherente. Hay ignorancia y la podemos eliminar, pero no hay ignorancia que sea inherente. ¿Hace sentido? ¿No? ¿Existe la iluminación? El Buda sugiere que sí existe. Por lo tanto, podemos existir, podemos darle una definición de que existe. Así que esa es una definición, depende de cosas, depende de, depende de causa. Así que existe dependiendo de causa, por lo tanto, surgimiento dependiente, por lo tanto, es vacío.
si sigues buscando, pero ese no es el punto que estamos diciendo aquí. Voy llegando al punto. Buddhahood, Buddhado de su propio lado. Buddhahood Buddhahood from its own side. Así que estás, estás, estás preguntando si la iluminación es vacía. Y estuviste de acuerdo que sí es vacía. Estuviste de acuerdo que es surgimiento dependiente. Ya que la iluminación tiene causas, las causas de las causas. Así que el objeto, el fenómeno llamado iluminación, una de las razones por las lógicas por las cuales es también vacío de existir inherentemente, es porque sí depende de causas. Así que también he dicho anteriormente que hay muchas causas, pero no es porque vayas para atrás o para atrás. Aquí la idea es saber una razón para demostrar que la iluminación, al igual que el vaso o una persona, sí existe, pero existe carente de existencia inherente. La prueba es que carece, que surge dependiendo de causas. Así que la pregunta es, ¿cuál es una de las causas para la iluminación? Una causa es la realización del vacío. Por lo tanto, no existe independientemente. No existe de su propio lado. Vamos a hacer una meditación por 5 minutos. Así que cierren sus ojos. Vamos a sentarnos derechitos. Los pies firmemente plantados en el piso. Si estás en el piso, perfecto, esa es la posición correcta. Pero si no, y estás en una, si es semiloto y tienes una pierna más al frente a la otra, perfecto. El próximo punto sería la espalda. Todos los meditadores dicen que la espalda tiene que estar perfectamente derecha, como una flecha. Y el coxis es la punta de esa flecha, señalando hacia el piso. Sus hombros, eh, método clásico, es con la mano derecha sobre la izquierda. Entonces los hombros no están caídos. Piensa en todo tu esqueleto guindando de un gancho y tus huesos estarían entonces perfectamente derechos. Así que toda la carne, todos los músculos estarían de manera muy relajada sobre esos huesos. Y a ese nivel sutil tenemos este aire y vientos trabajando y viajando a través de estos canales, así que nuestra mente está conectada a estos channels, a estos canales. Así que necesita un cuerpo perfectamente derecho y perfectamente alineado.
Dicen que la cabeza es importantísima, la barbilla ligeramente inclinada hacia el frente, la quijada relajada. Dicen que lo mejor tener los labios separados y la punta de la lengua descansando sobre el paladar superior, de manera que la saliva no, en exceso no se salga. Respiras a través de la nariz y finalmente los ojos. Es mejor tenerlos mirando hacia abajo. Dicen que los meditadores dicen que lo mejor es tener los ojos abiertos y la luz, para que la luz mantenga la energía, pero para muchos eso puede ser una distracción. Así que los puedes tener cerrados, pero mantén la bola de tus ojos mirando hacia abajo. Así que ahora estamos en posición. Vamos a relajarnos. Y el cuerpo no es el que medita, pero necesitamos en el cuerpo en una posición conducente a la meditación. El cuerpo de hecho está en el medio. Así que vamos a estar enfocándonos no en la respiración, que es un objeto externo, nos vamos a enfocar en nuestros pensamientos. Así que una parte de tu mente, la conciencia o la atención es una de las muchas partes de tu mente, así que tienes tu atención enfocada de manera muy fuerte en cualquier cosa que surja en tu mente. No lo hagas que surja, no pienses al pensamiento, no analices, no juzgues el pensamiento, no te involucres en el pensamiento. Es como si estás viendo televisión sin opinión alguna, solamente estás observando lo que sea que surja, déjalo que surja y que se vaya, pero de manera muy enfocada. No pierdas el enfoque por un solo segundo. Así que enfocado en tus pensamientos por unos minutos. Mantente enfocado en tus pensamientos.
pueden relajar. Independientemente del objeto, es la misma idea, pero hay poder en una visualización, pero aquí la idea es enfocar y no hacer lo que la mente hace, que es el parloteo, ¿no? Así que originalmente dejamos que el parloteo suceda y te separas y lo observas y entonces te das cuenta de lo que pensamientos está diciendo. Si te, si te encierras, si te involucras con los pensamientos, ni te das cuenta de lo que estás diciendo. Así sencillamente te separas y no te dé temor con lo que la mente está reflejando, porque de esta manera vas a poder entonces empezar a etiquetar y a poder distinguir. Entonces podemos empezar a hacer las argumentaciones y los ajustes. Ok, creo que nos podemos ir. Creo que nos podemos ir. Normalmente me di cuenta que puedo decir mucho más de lo que otra gente normalmente habla. Alguien me envió una transcripción y me di cuenta de que ustedes están cansados con todo lo que he dicho. Siempre digo que trato de hablar un poco más lento. Nada más 20.000 palabras, no hay problema. No. Thank you, gracias. Vamos a hacer más de lo que hemos hecho hoy. Con estos pensamientos vamos a una mente de regocijo. Y acuérdense, no hay un pensamiento que vaya en vano. Lo que es, lo que hace. No hay un solo pensamiento que no valga la pena. Cada pensamiento siembra una semilla. Eso asusta, pero también es fantástico. Así que hemos estado aquí por 4 horas, casi sin parar. Hemos pensado, conociendo nuestra mente. Es increíble. Qué maravilloso lo que hemos hecho las últimas 4 horas. Así que nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Así que vamos a dedicar toda esta virtud para que surja y produzca la motivación que teníamos al principio, para que el potencial que tenemos se desarrolle en beneficio de todos los seres. Madre Tare, liberando del samsara. Tu Tare, liberando de los 8 temores. Tara, Madre que libera. Por favor, otorga el don de la longevidad. Por las bendiciones de los gurus, raíz y del linaje. Por los logros espirituales de los Yidan, dioses y diosas. Por los métodos hábiles de las Dakinis y los protectores del Dharma. Que podamos realizar gozosamente la esencia de nuestras esperanzas. Gendun Tenzin, eres afable, benevolente y bondadoso. Por favor, permanece con nosotros durante una larga vida. Expande tus actividades iluminadas en todas las direcciones y continúa madurando y sustentándonos a mí y a todos los seres sintientes. Desde este momento y durante todas nuestras vidas, manténnos bajo tu tutela. Sé nuestro amigo, nuestro divino y virtuoso guía. Limpia la degeneración de la ignorancia. Ayúdanos a realizar rápidamente nuestro recorrido por los senderos y caminos y a alcanzar los 3 cuerpos de un Buda. Por la verdad de la realidad incambiable y por la bendición conjunta de la indestructible Sangha, que la esencia de estas oraciones se logre rápidamente. Que por los méritos de esta virtud pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y pueda llevar a este estado a todo ser sin excepción. La mente de iluminación es suprema y muy preciada, que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. La visión correcta del vacío es suprema y muy preciada, que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. Así como el valiente Manjushri y Samantabhadra distinguieron los fenómenos tal cual son, yo también dedico estos méritos en la mejor forma, siguiendo su ejemplo perfecto.
Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación que es considerada la mejor por los victoriosos asidos de los tres tiempos para poder realizar todas las buenas obras. Esperamos que todos hayan escrito su nombre y el email para poderles enviar la información.